Desde la neurociencia, y tiene que ver esto con la cardiología también, porque estamos todos integrados. Sí. ¿Cuál es el vínculo que puede tener una enfermedad con lo cardiovascular? ¿Cómo relaciona el corazón con la emoción, con la cabeza, con los pensamientos? Con el cerebro, ¿no? Como decimos siempre, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una cardióloga hablando de neurociencias? Teníamos esa charla un ratito antes, ¿no? Bueno, un poco respondiéndote esta pregunta, primero, gracias por esta mega presentación que me hiciste. Son tus títulos. En primer lugar, y las chicas sí, divinas. Mira, yo creo que lo explico básicamente de esta manera. Cuando nosotros hablamos de emociones, nosotros siempre tuvimos como un concepto quizás como un poco abstracto, ¿no? Decimos, cuando estoy alegre, estoy feliz, estoy enojada, ¿no? Seguro que tenés algún problema psicológico y lo dejamos como en lo abstracto. Uh-huh. Yo creo que un poco las neurociencias lo que vienen a poner es luz a este concepto, entendiendo y dando la explicación de que en realidad las emociones son procesos neurocognitivos. Entonces, es decir, hay redes neuronales en áreas específicas del cerebro. Acá estamos con una neuróloga que seguramente también lo tiene claro. Entonces, hay áreas específicas que son las que procesan toda esta información. Esas áreas precisas, específicas, están todas como circuitos, ¿no? Están ubicados en un área del cerebro que se llama sistema límbico. Así es. El famoso sistema límbico es el área del cerebro que procesa, es decir, que hay áreas, hay neuronas que están encargadas de tomar esta información. Eso que yo estoy tomando del entorno, que entra por mis sentidos, por la vista, por el olfato, por el gusto, todo lo que tocamos, ¿no? O sea, y la sensibilidad que se llama propioceptiva, cómo estoy sentada, cómo estoy parada, cómo camino, toda esa información la toma el cerebro. ¿Y a dónde va? Hacia estas áreas. Va a diferentes áreas, por supuesto, pero también llega a estos espacios. Y este sistema, que es el sistema límbico, donde está un poco más complejo ahora, lo tenemos mucho más claro. Hay áreas de la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro. Hay un área muy importante que es la amígdala, es la que termina haciendo la gran integración, me hace así ella, porque tal cual, hace la gran integración y dice, ok, esta persona está en esta situación. Entonces, en función de eso, elabora como una especie de película, como si fueran las realidades virtuales, ¿no? Las realidades virtuales que nos ponemos ahora así y decimos, yo creo que estoy viviendo esta película. Y esa película no siempre tiene que ser verdadera. La real, o claro. Sea, ¿la real para quién? Exacto, ¿no? Tal cual, porque como yo digo siempre, hay una información, que es toda esta información heteroceptiva, es decir, que viene del entorno de afuera, pero donde también va un procesamiento interno en función a toda la información que yo tengo guardada de todo lo que yo viví o vivo. ¿Cómo yo proceso todo Ortega eso? decía una frase muy interesante que decía, el contexto se hace texto. Claro. O sea, todo lo que me está pasando alrededor, se me hizo texto. Claro, tal cual. Pero es porque, bueno, estas áreas están tomando toda esa información, este dato, entonces están elaborando este relato para vos. Y es novedoso, porque antes ustedes, los cardiólogos, de acá para abajo trataban, ¿no? Claro. Hasta acá terminaba el estudio. Hasta acá, sí. En realidad, sí, como que estudiamos y decimos desde acá, que es un área del sistema nervioso central que se llama tronco encefálico, están las áreas principales donde están los núcleos, de donde aparecen todas las neuronas que manejan la parte neurológica de alguna manera que va hacia el corazón. Entonces nosotros estudiamos esa parte y la tenemos muy clara, pero de acá para arriba como que lo aprendes en la facultad, pero no entendés qué linkeo real tiene. Entonces, yo creo que entender las emociones desde esta mirada neurocientífica y decir, bueno, ok, es una emoción, es un procesamiento neurocognitivo que tiene este paciente, que tiene esta persona. Entonces, a partir de esto yo entiendo que eso, qué le está pasando y cómo está procesando eso, qué le pasa, va a tener un impacto en este caso en cardio, yo lo voy a mirar con mis pacientes en la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Pero no significa que sea solamente ahí, porque desde ahí, de esas áreas cerebrales, baja la información vía sistema nervioso periférico hacia todo el cuerpo. Claro. Entonces vas a tener impacto en un montón de órganos y tejidos, según lo que la persona esté procesando, esté viviendo, según esa información que está tomando y cómo la está procesando en esta película que se está contando.
¿Se entiende? Perfecto. Entonces, bueno, a mí me parece sumamente como integrador mirar todo esto. Acá como que vengo a responder esta pregunta, de esta manera enchufamos el cerebro con lo cardiológico. ¿Y qué tiene que ver todo lo que traemos genéticamente con esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que también, no solamente vi, me contaron, relaciono con lo cultural, con lo social? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene mucho que ver? Es muy interesante tu pregunta, es muy interesante porque hay un campo nuevo, te diría, nuevo relativamente en los últimos años que se desarrolla, nosotros antes siempre como que poníamos toda la carga hacia lo genético. Che, bueno, si a vos te pasa tal cosa, si tenés tal enfermedad, si tenés esta predisposición, es porque, ¿no? Decimos, el peso genético, ¿no? Lo aprendimos un poco así también desde la facultad. Pero en el año 2001 se presenta el gran proyecto que fue Genoma Humano. Sí. Entonces, cuando se expone el genoma humano que fue presentado en la revista Nature, ¿qué se supo? Bueno, con toda esta información nosotros no pudimos explicar, ellos, los científicos que publican, no se pudo explicar un montón de expresión de proteínas y de procesamientos que se dan en el cuerpo permanentemente. Hicimos, bueno, acá fue la pregunta, falta información. Y ahí, en ese punto, empieza a surgir un nuevo camino de investigación hacia donde hoy también tiene mucho más relevancia, que es este nuevo concepto de lo epigenético. Lo epigenético es todo aquello que tiene que ver con lo que rodea al entorno, a la célula, y que hace que quizás un gen, que es una información, un pedacito de información, pueda expresar según el estímulo que tenga la célula a su alrededor una proteína u otra. Es decir, una información, un pedacito de información chiquitito, tiene como un potencial para expresar 20.000 tipos de proteínas diferentes. Con lo cual, acá decimos, ok, entonces desde esta mirada no es tan importante toda la información que yo traigo, sino cómo construyo ese entorno de la célula que le doy para que se exprese ese gen, de una manera o de otra. Entonces es clave. Y acá el contexto emocional es clave. ¿Por qué? ¿Por qué la emoción? Y porque, como estoy diciendo, desde los centros cerebrales superiores va a bajar información. Entonces, esa información, en realidad, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Con expresión molecular. Son sistemas de mensajerías. Claro. Expresión molecular que va diciendo a la célula, vos expresás esto, vos expresás aquello, vos hacés un poquito más de esto, un poquito más de esto, menos de aquello. Entonces, el entorno celular va cambiando y los procesos metabólicos del cuerpo van cambiando en función de todo esto. Acá es donde empezamos a entender esta correlación. Acá me parece fascinante porque te abre un campo de poder poner en acción muchas herramientas individuales en este conocimiento. Y poder modificar también. Exactamente. Y aparte, claro, tal cual. Te escuchaba y decía, ¿es lo mismo una persona que vive en Oriente, en un pueblo chiquitito de Japón, en las zonas azules, escarpada, alejada de todo, circundada por un montón de colegas, de amigos, de gente de la misma edad, a una persona que vive en, no sé, en Tokio, plena locura? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo, la misma cultura, el mismo lugar. O sea, acá también no es lo mismo una persona que vive en pleno centro porteño a una persona que vive, no sé, en un pueblito en Córdoba, en la sierra. Sí, total. Bueno, justamente, hay un entorno, ecosistema, ¿no? También. Exactamente, un entorno que hace que se exprese digamos, que hace una expresión genética distinta a la de otro lugar. Me quedé un poco colgado porque te quería hacer un breve comentario con esto, en función de justamente lo que acabas de decir. El año pasado nosotros hicimos un programa que se llama SONCO, que es un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares en alta montaña. Es un programa de ayuda solidaria. Ajá. Entonces, estaba avalado por la Sociedad de Cardiología, fuimos a hacer controles de salud en una población de alta montaña. Y acá hay algo muy interesante que nosotros encontramos, porque uno se imagina cómo vive la persona, con esto que vos decís, por eso lo traigo en alusión, cómo vive una persona a 4.300 metros de altura. ¿Qué hace? ¿De qué vive? En este caso, en una población acá en Jujuy que se dedica, por supuesto, vive de lo que son 300 personas que viven, por supuesto, de lo que ellos producen. Animales, cultivo, y se alimentan de eso. Ellos tejen hacen su propio tejido, su propia se autosustentan. Se autosustentan. Claro.
Bueno, cuando decimos controles de salud a esa población, nos encontramos con una gran sorpresa. Por supuesto que hay que hacer trabajos de investigación y lo vamos a hacer después para verificarlo, pero una cosa muy llamativa, observacional, que es a partir de donde el investigador ya parte, fue que esta gente tenía enfermedad vascular, que es la enfermedad que se inicia en la pared de las arterias, casi cero, en un 90% de la población. Contra acá. Es un montón. Acá, ¿cuánto tenemos? Cuando bajamos, bueno, yo hago los mismos estudios que yo hago, estudios vasculares a los pacientes. Cuando empecé a hacerle a los pacientes en poblaciones acá, en un mismo rango etario, pero con gente incluso más joven de 40 años, veía más enfermedad vascular que en pacientes de 70, 80 años en alta montaña. ¡Qué locura! ¿Se entiende? Entonces es muy llamativo esta observación. Por supuesto que también ponemos otros elementos y que hay que hacer un trabajo de investigación al respecto. No digo que no, las condiciones climáticas, la alimentación. Pero este tema del estrés, de cómo vivo, cómo percibo este medio ambiente donde yo estoy, es clave en el inicio de la enfermedad cardiovascular. Nosotros. ¿Por qué? Por la activación de mediadores inflamatorios desde centros cerebrales superiores, de esta parte que te conté. Perfecto. Así que...